Ahí sí. Muy buenos días, jóvenes. Quiero que por favor me confirmen si me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una actividad más de Clínicas Penales, sección F, ¿no? No se confundan. Clínicas Penales, sección F. Hoy vamos a trabajar por esta vía nuestra actividad. Créame que trabajar por este sistema o esta plataforma a mí no me agrada. No me agrada porque no podemos tener la comunicación entre ustedes y mi persona. No puedo también realmente ver si de alguna manera las personas que sí realmente se conectan y están presentes están comprendiendo lo que yo les puedo estar platicando, ¿no? Mm, En la medida de lo posible, pues, voy a ver cómo le hacemos para ir mejorando la forma de poder trabajar en otra plataforma que sea mejor, ¿no? Ya sea Zoom o Meet, pero que no nos pueda dar problemas, así como tuvimos hace 8 días, ¿no? Entonces, por el momento vamos a hacer lo que se pueda por esta vía y vamos a principiar a trabajar el tema que tenemos para el día de hoy. Antes de eso, quiero decirles de que como en este sistema, en esta modalidad de impartirles actividades a ustedes, solamente a mí me toca que estar hablando, vamos a suspender 11:30 o 12 menos cuarto lo más tarde. Hace 8 días platicábamos en relación a un repaso de lo que son las etapas del proceso penal, lo que significa cada una de las etapas y así a paso rápido pues lo miramos, ¿no? El día de hoy vamos a entrar así más a detalle ya en relación a cada uno de los puntos que tenemos en el programa, que a mí me gusta platicarles
porque son fundamentales para que ustedes puedan aplicarlo al proceso penal, ¿no? En este caso, las garantías constitucionales aplicables al proceso penal. Por si quieren tomar nota, las garantías, el tema que iniciamos el día de hoy, porque no lo terminamos, es en relación a las garantías constitucionales aplicables al proceso penal. Quiero que ustedes, allí donde quiera que se encuentren, hagan un análisis en relación a cómo entender, cómo definir qué son las garantías constitucionales aplicables al proceso penal. ¿Qué entienden ustedes por garantías constitucionales? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el objeto de esas garantías? ¿Por qué surgieron? ¿Por qué nacieron? ¿Alguien me quiere escribir por acá para que me diga qué entiende en relación a las garantías constitucionales? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué son las garantías constitucionales? Así, escrito de forma resumida, ¿no? ¿Qué son las garantías constitucionales? Fíjese que cuando se habla en relación a garantías constitucionales aplicables dentro del proceso penal, si nos vamos a cuestiones ya puramente práctico, si yo podría decirles, ¿no? La Constitución, la ley especial en relación a garantías dentro de un proceso penal, individuales y colectivas, sí puede existir. Las inconstitucionalidades generales parciales, la formulación y el planteamiento de un proceso de amparo y alguno otro podría pensar en la misma exhibición, la garantía de exhibición personal, ¿no? Así lo establece la ley de amparos, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿no? Y la misma constitución política también lo establece. Pero ya hablando teóricamente en relación a qué son las garantías constitucionales, por acá me escribe, ¿no? Marvin Hernández, ¿no? Las garantías constitucionales se basan en la protección de todos los derechos individuales y colectivos que protege la Constitución. Surge como una necesidad de garantizar tanto los derechos como la misma Constitución, ¿no? Fíjense que si nosotros buscamos bibliografía en relación a qué se entiende o cómo se definen las garantías constitucionales, podemos nosotros decir, ¿no? Son aquellos derechos fundamentales mínimos que la Constitución de un Estado establece para personas individuales, sociales o colectivas
sujetas o no a un proceso penal, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo entender las garantías constitucionales? Como aquellos derechos fundamentales mínimos que la Constitución de un Estado establece para personas individuales, para personas sociales y para el Estado en general, ¿no? Pues acá, dentro de las garantías, nosotros vamos a observar que las garantías constitucionales que se establecen en parte son aplicables al proceso penal y en partes también pueden ser aplicables a todo trámite o a todo proceso civil, laboral o administrativo, porque cuando se habla de un debido proceso, el debido proceso es de aplicación general, ¿verdad? No necesariamente es exclusivo para materia penal, ¿verdad? Pero volvemos a repetir, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que entendemos las garantías constitucionales como aquellos derechos fundamentales mínimos que la Constitución de un Estado establece para las personas sujetas a un proceso penal, ahí nosotros ya, ya podemos como crearnos una interrogante, hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos que son derechos fundamentales mínimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué las garantías constitucionales, por qué los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución para una persona son derechos fundamentales mínimos, ¿no? No estoy presentando nada, no tengo ninguna presentación por el mismo tipo de plataforma que estamos utilizando, solamente es hablado, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué decimos nosotros que son derechos fundamentales mínimos? Son derechos fundamentales mínimos porque decimos, la mayoría, la mayoría de garantías constitucionales las encontramos dentro de la misma Constitución, ¿no? Ahí vamos a ver nosotros más hacia adelante cuáles son las que están señaladas o establecidas en la norma constitucional, ¿no? Pero, pero adicional, pero adicional a eso, ¿dónde más encontramos derechos y garantías que tienen las personas para un estado determinado cuando el estado los ha ratificado? Cuando el estado, después de ratificar esos otros derechos, ya forma parte de la norma internacional, ¿no? Aquí es donde debemos de recordar que, de acuerdo al artículo 46 de la misma Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios y tratados aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala son parte del ordenamiento interno. Por eso nosotros decimos, ¿no?, cuando tratamos de definir las garantías constitucionales, ¿no?, son aquellos derechos fundamentales mínimos que la Constitución establece para las personas para que les puedan ser aplicables en un momento determinado. ¿Y cuál es ese momento determinado? Cuando puedan tener un inconveniente de estar siendo posiblemente sujetos de un proceso penal, ¿no? Y decimos que son derechos fundamentales mínimos porque además de lo que se establece
en la misma Constitución están los establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Uno, ¿no? Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Esas por mencionar algunas de las más importantes. Pero adicional a esos tratados internacionales, si nosotros seguimos buscando, existen muchos más, ¿no? Pero en los que nos vamos a enfocar acá, en relación a las garantías constitucionales que son aplicables al proceso penal, están estas normativas, ¿no? Constitución y los dos convenios o los tres convenios ya antes mencionados. También se dice que estas garantías constitucionales nacen en un momento determinado con el objeto de evitar abusos, de evitar atropellos por parte de las autoridades encargadas de la aplicación de las normas, y nacen para servir de árbitro en relación a que las mismas autoridades puedan tener claro en el sentido de que a las personas sujetas a un proceso penal se les respetan sus derechos y garantías que como sujetos tienen dentro del mismo. Ese es el objeto de haber nacido las garantías constitucionales, de evitar abusos, de evitar atropellos en contra de las personas sujetas a un proceso penal. Les menciono, ¿no? Que en relación a bibliografía para las garantías constitucionales, existen muchos libros físicos o simplemente por medio de internet donde ustedes pueden consultarlos para cualquier duda que puedan tener en relación a eso, ¿no? Y les mencionaba a primera hora que del internet se pueden consultar si no lo encuentran físico. Los derechos fundamentales y constitucionales dentro de un proceso penal. En relación a estos derechos fundamentales aplicables a un proceso penal o garantías constitucionales aplicables a un proceso penal, van ustedes a encontrar a un autor que se llama Enrique Bacigalupo, ¿no? Enrique Bacigalupo, ¿no? En relación a esta persona, es español y hace alusión a cada una de las garantías que, aunque las compara con la norma española, sí nos puede servir a nosotros para entender mejor las garantías constitucionales. Bueno, sí. También tenemos otra fuente de información en relación a un documento que está en la página de internet que se llama Garantías Constitucionales del Proceso Penal. ¿No? Repito, Garantías Constitucionales del Proceso Penal, la persona que aparece como autora de este documento se llama María Florencio Catanese. Bueno, tengo entendido que también es española, y hace un documento en relación a las garantías constitucionales y explica así breve, pero sí entendible, en lo que se debe de entender en relación a esas garantías. Entonces ya
ya definido lo que se debe de entender en relación a garantías constitucionales como aquellos derechos fundamentales mínimos que tiene toda persona dentro de un estado determinado y que cuando se menciona a esos derechos fundamentales mínimos se refieren a que, adicional a los establecidos en la Constitución, están también más señalados dentro dentro de los convenios o pactos internacionales. Vamos a la primera garantía. Bueno, la primera garantía constitucional, una de las fundamentales para todo trámite de proceso, repito, aún no siendo penal, es la garantía del juicio previo, ¿no? ¿Qué entendemos en relación a esta garantía del juicio previo? ¿Qué establece la Constitución en relación a esta garantía? ¿Qué entendemos en relación a la garantía de juicio previo? La garantía constitucional del juicio previo se refiere a aquella garantía fundamental para la persona dentro del proceso penal que señala, ¿no?, que es lo que establece la Constitución, que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido ante juez o tribunal competente y preestablecido, y en donde se le hayan respetado sus derechos como persona. Artículo 12, ¿verdad? Miren ustedes, consulten ustedes el artículo 12, a qué es lo que se refiere, ¿no? Si lo tienen allá a la mano, por favor, consúltenlos, y ustedes se dan cuenta a qué es lo que se refiere, ¿verdad? Aunque de inicio dice, ¿verdad?, derecho de defensa, ¿verdad?, pero ese derecho de defensa es parte dentro del juicio previo, ¿no? La defensa de la persona y sus derechos son inviolables, ¿no? Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez competente y preestablecido. Y hace la observación, ¿no?, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén previamente establecidos legalmente. Entonces, esa garantía del juicio previo es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros decimos que esa garantía es fundamental, ¿verdad? En primer lugar, porque no podemos nosotros decir, bueno, existe una denuncia en contra de una persona determinada y desde ese momento de la interposición de la denuncia ya es responsable, ¿no? Eso no es así, porque a eso es lo que se refiere esta garantía del juicio previo, ¿no? Posiblemente esa denuncia en contra de esa persona ni se ha enterado que existe, ¿no? Entonces, por eso es que la misma norma señala en relación a esta garantía del juicio previo que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, haber sido escuchado y vencido
ante juez o tribunal competente y previamente establecido. Cuando la norma en relación a esta garantía se refiere a que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, esa citación para esa persona no se refiere a que esa citación la pueda realizar cualquier persona, ¿no? No, esa citación tiene que ser por el juez que tenga a cargo el control de esa investigación y que eso también haya sido requerido por el órgano que está a cargo de la investigación, ¿no? ¿Quién está a cargo de la investigación en el proceso penal? Ministerio Público o el fiscal en representación de la institución, ¿no? Además de esa citación, que esta persona, después de esa citación, haya sido escuchado, ¿no? ¿Para qué, verdad? Dos cosas fundamentales. Para hacerle conocimiento de los hechos que se le están atribuyendo y que a consecuencia de ese conocimiento de esos hechos, a consecuencia de esa imputación, la persona pueda realmente realizar su defensa que la ley establece, ¿verdad? ¿Cuál es esa defensa que la ley establece? Que después de haber sido del conocimiento de él los hechos por los cuales fue citado y por los cuales está siendo investigado, él decida si va a declarar o no a consecuencia de esos hechos, ¿no? Si él decide declarar, es su voluntad sin que nadie lo pueda presionar para poderlo hacer, ¿no? Segundo, que a consecuencia de esa intervención de él ante el juez, después de que él decida si declara o no, el juez decida si esos elementos de investigación que le pone a la vista el fiscal de él y de todos los sujetos procesales, de ahí se pueda establecer si existen los suficientes elementos de investigación como para convencer al juez que existe la posibilidad en la comisión de un hecho delictivo y que ello haga indispensable la emisión del auto de procesamiento en contra de esta persona, ¿verdad? Por el delito que sea, ¿verdad? Por el delito que más se adecue los hechos y los medios de investigación que se están poniendo a la vista. Y por supuesto, después de ese auto de procesamiento en contra de esa persona, se continúan las demás etapas hasta llegar al momento en que esta persona es vencido y ese vencimiento dentro del proceso penal, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se visualiza? De acuerdo a la sentencia, ¿no? De acuerdo a la sentencia. Hasta allí podríamos nosotros decir, bueno, cumpliendo cada una de las etapas del proceso, respetando los derechos y garantías que tiene toda persona mediante ese juicio previo que la ley señala, ahí está el resultado, ¿no? A eso es lo que se refiere esa garantía de juicio previo, ¿no? Cuando ustedes están investigando en relación a estas garantías, tal vez se van a dar cuenta de algo, ¿no? ¿Qué se dice? Que se dice teóricamente que esta garantía del juicio previo surge en la Edad Media, ¿verdad? La garantía del juicio previo
surge en la Edad Media y el objeto o el fin de ese nacimiento es evitar abusos, evitar actos arbitrarios del Estado hacia las personas a quien se aplica o a quien se le vincula a un proceso penal, ¿no? Ese es el objetivo del nacimiento de esa garantía de juicio previo. Repito, para ustedes, esa garantía de juicio previo nace en la Edad Media y el objeto de su nacimiento es evitar abusos, evitar actos arbitrarios de las personas hacia las personas a las cuales se le vincula un proceso penal. Antes de, antes de continuar, quiero comentarles algo, ¿no? Si durante el tiempo que yo les esté platicando tienen dudas, tienen comentarios, háganlo saber por medio del chat, ¿no? Por medio de la plataforma. Y o también pueden ir anotando sus interrogantes que tengan para cuando tengamos la oportunidad de estar intercambiando opiniones, interrogantes o comentarios, lo que sea, allí lo vamos tratando de aclarar. Bueno, eso para que ustedes no se vayan a quedar con alguna inquietud. Bueno, siempre es importante de que si tenemos alguna inquietud, alguna duda, lo hagan saber porque es la forma en que ustedes pueden quedar un poquito más claros en relación al tema. Entonces estamos allí en relación a la garantía de juicio previo, ¿no? Recuerden ustedes que ya dijimos qué es, cuándo nace y cuál es su objeto, ¿no? ¿Qué es, cuándo nace, cuál es su objeto o cuál es su fin? La siguiente garantía es la presunción de inocencia. Siguiente garantía es la presunción de inocencia. ¿Qué entendemos en relación a esta garantía de presunción de inocencia? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué entendemos o podemos decir en relación a esta garantía de presunción de inocencia? Esta garantía de presunción de inocencia es aquella garantía, es aquella garantía dentro del proceso penal que establece, ¿no? Que establece que toda persona es inocente desde el primer momento de una sindicación hasta que no exista una sentencia firme y debidamente ejecutoriada por las autoridades competentes. Garantía constitucional que establece que toda persona es inocente desde el primer momento de una sindicación en contra de esta persona, hasta que una sentencia firme y debidamente ejecutoriada por parte de las autoridades competentes establezcan o digan lo contrario. Acá
también es importante que ustedes tomen nota de lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros decimos que toda persona es inocente desde el primer momento de la sindicación, ese primer momento de la sindicación, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando decimos o cuando señalamos que toda persona es inocente desde el primer momento de un acto que los indique? ¿A qué nos referimos? Perfecto, ¿no? El artículo 14, si ustedes lo observan, dice lo siguiente, ¿no? Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. Y dice lo siguiente, ¿no? El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Acá nosotros podemos observar de lo que establece ese artículo 14, ¿no? Además de por qué se establece la inocencia de la persona, entenderlo en el sentido de que es inocente porque no existe una sentencia que lo haya declarado responsable de esa manera, ¿no? Y también pensar en la parte siguiente que establece ese artículo, que toma parte también del debido proceso, ¿no? Toda persona, desde el primer momento de la sindicación, también tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza, ¿no? Por medio de la persona sindicada o por medio del defensor que esté nombrado dentro de esa investigación, puede enterarse o pedir enterarse de cada uno de los actos de investigación que se están realizando, ¿eh? Eso lo establece la misma norma, ¿no? Váyanse ustedes a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es lo que señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice, ¿no? Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refiere a garantías judiciales, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, ¿no? Mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, ¿no? Durante el proceso. Toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías y mencionan otras garantías más, ¿verdad? Entonces, el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece también ese derecho a la inocencia de una persona dentro de un proceso penal mientras no se haya emitido una sentencia que lo declare a él responsable de esos hechos. ¿Quién, me, ¿Quién de ustedes me ubica el fundamento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece
ese derecho a la inocencia? ¿Quién me lo señala? ¿Qué dice el artículo 14 en relación a la presunción de inocencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? ¿Qué es lo que establece? Dice de título 14, 14.2, ¿no? 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo siguiente, ¿no? Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, ¿no? Esa culpabilidad conforme a la ley es que durante el trámite de ese proceso penal pueda existir una sentencia. Entonces, ¿estamos ahí? ¿Cuáles son los fundamentos para pedir o exigir que a una persona se le respete su garantía en relación a la presunción de inocencia? Recordemos, 14 constitucional, artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 en relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Teóricamente se dice que la garantía de presunción de inocencia tiene las características siguientes. ¿Ven? La garantía de presunción de inocencia tiene las características siguientes. La primera, la de indubio pro reo. ¿A qué se refiere esa garantía de indubio pro reo? ¿Quién me lo menciona? ¿Quién me lo menciona? La primera característica de la presunción de inocencia, la de indubio pro reo, ¿no? Miren ustedes, miren ustedes que adicional a los artículos en relación a la presunción de inocencia que ya mencionábamos, también debemos de tomar en cuenta que el artículo 14 del Código Procesal Penal, así de forma sencilla, después de detallar en relación al tratamiento como inocente de la persona, dice lo siguiente, ¿no? Primero, escuchemos, ¿no? El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección.
las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus derechos serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Y de último, la duda favorece al imputado. Esa duda es la que puede surgir a consecuencia de la tramitación de un proceso penal y al momento de estar deliberando en relación a los hechos por los cuales una persona ha sido procesada, el juez, si es juez unipersonal, o el tribunal, si es colegiado o integrado por 3 personas, a ellos no les convencen los medios de investigación que han incorporado y que han diligenciado en esa etapa del juicio. Aún con toda la incorporación y el diligenciamiento de esos medios de prueba, que ya son parte dentro del debate, por eso se le llama medios de prueba, repito, al juez no le dan esa certeza positiva para pensar que la persona es responsable de la comisión de los hechos delictivos por los cuales se le juzgó, ¿no? A ellos todavía les queda duda, ¿no? Les queda duda en relación a si realmente es o no responsable, ¿no? O todavía se puede pensar en algo más, ¿no? Si además de tener la certeza positiva que esa persona sí es responsable de la comisión de esos hechos, pero no hay medios de investigación convincentes para que el juez pueda decir: con esto me queda probado, con esto me queda demostrado la posible responsabilidad de esa persona, ¿ven? Entonces ahí es donde la ley establece que en caso de duda se tiene que resolver a favor de la persona a quien se le está procesando, ¿no? Aunque esa sentencia sea de carácter absolutorio, ¿no? Pero la ley exige para los jueces que conocen que exista certeza jurídica positiva de que esta persona juzgada, de que esta persona procesada, efectivamente tiene responsabilidad en esos hechos que se le están atribuyendo. A eso se refiere la primera característica de la presunción de inocencia de indubio pro reo, ¿no? La siguiente característica, la carga de la prueba, ¿no? La carga de la prueba, ¿no? La carga de la prueba. Durante el desarrollo del proceso penal, ¿a quién corresponde la carga de la prueba, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién corresponde la carga de la prueba durante el proceso penal?
¿Por qué razón podemos nosotros decir que la carga de la prueba dentro de un proceso penal corresponde al Ministerio Público? ¿Por qué, bueno? ¿Por qué, bueno? ¿Por qué nosotros decimos que la carga de la prueba dentro del proceso penal corresponde al fiscal, corresponde al Ministerio Público en el trámite de la investigación? Bueno, ¿por qué, bueno? Decimos nosotros que durante el trámite de un proceso penal, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público porque desde el momento de la división de funciones, desde el momento del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, ahí se establecieron funciones, ¿no? Se establecieron funciones en el sentido de delimitar a quién corresponde investigar, ¿no? A quién corresponde defender y a quién corresponde juzgar, ¿no? De acuerdo a la norma constitucional, artículo 251, es al Ministerio Público a quien corresponde la actividad investigatoria y quien está obligado a velar por la correcta aplicación de la ley, ¿no? Artículo 251, ¿no? Váyanse ustedes también más lo que se establece en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Allí también se encuentran las funciones y atribuciones del Ministerio Público. Por eso nosotros decimos que la carga de la prueba durante el proceso penal es parte de la presunción de inocencia porque la persona, sindicada bien puede quedarse de brazos cruzados esperando que el fiscal realice la investigación, ¿no? Para saber qué resultados o qué medios de investigación logra recabar, ¿no? Pero eso, pero eso no le quita a ninguno de los otros sujetos procesales la facultad de poder proponer medios de investigación al fiscal que está realizando o que lleva el control de ese proceso penal, ¿no? Donde nosotros encontramos ese fundamento para decir que los sujetos procesales distintos al Ministerio Público tienen esa facultad de poder proponer medios de investigación. ¿Alguien me lo menciona? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cuál es el fundamento legal para decir yo puedo proponer, yo soy el sindicato y puedo proponer? Yo soy el querellante, voy a proponer medios de investigación para ayudar al fiscal, ¿eh? Si yo soy el querellante, pues a mí sí me interesa, ¿eh? A mí sí me interesa que el fiscal reúna, recabe lo más posible de medios de investigación, porque con ello posiblemente vamos a poder probar la responsabilidad de esta persona, ¿eh? Pero si soy el sindicato, no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento legal para poder proponer medios de investigación?
El artículo 315 del Código Procesal Penal ya lo está mencionando Walter Moto. El artículo 315 establece esa facultad de las personas en poder proponer medios de investigación hacia el fiscal a cargo del proceso de todos aquellos medios de investigación que puedan ser útiles y pertinentes para esa investigación, ¿no? Y de ahí nace todavía otro derecho del sujeto procesal que ha propuesto esos medios de investigación, ¿no? Si después de propuestos el fiscal no los quiere realizar y yo sí considero que son útiles, yo puedo acudir ante el juez contralor de esa investigación para que sea él el que decida si reúnen esos medios de investigación propuestos las características de utilidad y necesidad para que el fiscal las pueda realizar, ¿no? Y en una audiencia ante el juez que tiene a cargo el control jurisdiccional de ese proceso, él puede obligar al fiscal a que realice esos medios de investigación, ¿no? Ahí estamos en relación con eso, ¿no? Eso en relación a la carga de la prueba, ¿no? La reserva de la investigación, ¿no? Una tercera característica de la presunción de inocencia, ¿no? Reserva de la investigación. ¿Por qué? Durante la primera etapa del proceso penal, todos los actos de investigación son reservados para las personas distintas a ese proceso penal. Se supone, ¿no? Les digo se supone porque no siempre pasa de esa manera, ¿no? Que durante la etapa preparatoria del proceso penal solamente tiene acceso fiscal, sindicado o sindicados, defensores y el juez que tiene a cargo esa investigación, ¿no? La reserva de la investigación como característica de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué razón? ¿No? Decimos nosotros que es una característica de la presunción de inocencia la reserva de la investigación, porque nosotros ya dijimos cuando definimos la presunción de inocencia que la persona procesada es inocente mientras no exista una sentencia, ¿no? Y por esa presunción de inocencia es que la ley establece que solamente los sujetos procesales partícipes de ese proceso penal tienen acceso a la información, ¿no? A menos, a menos también de que se aplique también lo que establece el artículo 314, ¿no? Del Código Procesal Penal, ¿no? A menos de que la investigación esté en reserva, algo para mí lógico, pero si está en reserva la investigación, aparentemente ni el sindicato ni los defensores, ¿verdad? Mucho menos los creyentes. Pero para mí eso violenta el debido proceso, porque como sujetos de ese proceso penal tienen derecho a enterarse de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué razón? Para el sindicato, para
ejercer su derecho de defensa y para las otras personas el ver si es necesario realizar otros actos de investigación. Entonces de eso nosotros decimos que durante la etapa preparatoria del proceso penal solamente tienen acceso a la información fiscal, sindicado o defensor y el mismo juez que está controlando la investigación, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros decimos o debemos de entender por qué tiene, tiene la reserva esa investigación, ¿no? Vamos a la siguiente característica. Pero antes de ir a esta siguiente característica, que puedan ver, ¿no? El artículo 314, ¿no? Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿no? ¿Y por qué reservado para los extraños? Porque esta persona durante esa investigación es inocente, ¿no? Para que lo vayan tomando nota, ¿no? La última característica es la presunción de inocencia, ¿no? Carácter excepcional de las medidas de coerción, ¿no? Carácter excepcional de las medidas de coerción. ¿Por qué? Porque las medidas de coerción dentro del proceso penal tienen un carácter excepcional, ¿no? Este último que acabo de mencionar es el artículo 314, ¿no? ¿Por qué las medidas de coerción dentro del proceso penal tienen un carácter excepcional, ¿no? En primer lugar, debemos de recordar que al momento de la imposición de cualquier medida de coerción, cualquier medida de coerción en contra de una persona limitan derechos, limitan garantías de esa persona, ¿no? Aunque no sea la mayor, la mayor medida de coerción, como lo es la prisión preventiva, porque esa limita la libertad de la persona y muchos otros derechos más, aunque sean medidas sustitutivas a la prisión preventiva, limitan la libre circulación cuando se le prohíbe no salir del país, ¿verdad? Limitan la economía posiblemente de esa persona cuando se le imponen medidas de coerción, de caución económica, ¿verdad? Si no lo tiene, tiene que conseguirlo, ¿verdad? Le limitan en cierta manera su libertad también cuando se le impone como medida de coerción la obligación de acudir cada cierto tiempo a firmar libros, al juzgado de paz o al Ministerio Público. Esa es la razón de ser que las medidas de coerción sean de carácter excepcional, ¿verdad? Primero, porque la persona es inocente, ¿verdad? Porque no ha existido a ese momento una sentencia que lo declare culpable, ¿verdad? Segundo, porque limita esos derechos y garantías que como persona tiene dentro de un Estado, ¿verdad?
Miremos el tercer párrafo del artículo 14 del Código Procesal Penal. Ahí se menciona, ¿verdad? Dice lo siguiente: las únicas medidas de coerción posible contra el imputado son las que este código autoriza, ¿verdad? Tendrán caracteres excepcionales y serán proporcionales, ¿verdad? Esa proporcionalidad de esas medidas de coerción que se señalan, ¿a qué se refiere, verdad? Esa proporcionalidad va en relación a entender a que no le podemos, o que no puede el juez que está resolviendo aplicarle una medida de coerción igual a una persona que es indicada por el delito de homicidio o asesinato o plagio, por decirlo así, que son los delitos más graves, a una persona que esté sindicada de hurto o que esté sindicada de robo, ¿no? A eso es lo que se refiere la proporcionalidad, ¿verdad? En relación a los hechos por los cuales se le está atribuyendo. Tienen carácter excepcional, ¿verdad? Con la única excepción de lo que se establece en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. Miren ustedes, artículo 261 al 263. El 261 dice lo siguiente, ¿verdad? Carácter de excepción, ¿verdad? En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no contengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción. De ahí nosotros podemos decir por qué el carácter excepcional de las medidas de coerción como una característica de la presunción de inocencia. Eso en relación a la garantía de presunción de inocencia y sus características. Repito los artículos que acabo de mencionar. Primero, artículo 14 en su tercer párrafo. Luego, artículo 261 al 263, todos del Código Procesal Penal, ¿verdad? Esos son los artículos. Repito hasta allí en relación a la garantía de presunción de inocencia. Nos, nos corresponde la tercera garantía de derecho de defensa, ¿no? ¿Qué entendemos en relación a esta garantía de derecho de defensa? Estamos 12 constitucional, 20 del Código Procesal Penal, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta garantía de derecho de defensa, como podemos ver nosotros, tiene estrecha relación con el juicio previo, ¿no?
Lo único que establece acá, a diferencia, es que los derechos y garantías para las personas sindicadas en la comisión de un hecho delictivo, se dice, son inviolables, ¿no? Y menciona lo siguiente: nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, lo que ya explicamos, sin haber sido oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Este derecho de defensa abarca cada una de las 5 etapas del proceso penal que nosotros ya dijimos, ¿no? Etapa preparatoria, etapa intermedia, la etapa del juicio, la de impugnaciones y la de ejecución. Aún en la última etapa del proceso penal, como lo es la etapa de ejecución, ese derecho de defensa, ese derecho al juicio previo, lo tiene la persona, no lo ha perdido, ¿no? Eso es en relación a la garantía de derecho de defensa. Aquella garantía que le garantiza a la persona dentro de un proceso penal que sus derechos son inviolables, ¿verdad? Y si existe un momento de vulneración de esos derechos, de esas garantías, existen medios de impugnación para tratar de evitar que esos derechos o esas garantías se continúen violando, ¿no? A eso es lo que se refiere la garantía de derecho de defensa. Esta garantía, de derecho de defensa tiene 5 características. Esas características del derecho de defensa se refieren primero a la defensa material, ¿no? Segundo, a la declaración del imputado, ¿no? Tercero, el derecho a la defensa técnica. 4, conocimiento de esa imputación por parte de la persona sindicada. Y 5, el derecho a un traductor que tiene la persona dentro de ese proceso penal, ¿no? Esas son las 5 características que tiene esta garantía de derecho de defensa, ¿no? ¿Escucharon? ¿Cuáles son esas 5 características? Muy bien. José Antonio dice, ¿no? Las 5 características en relación al derecho de defensa son el derecho a la defensa material, la declaración del imputado dentro del proceso penal, el derecho a la defensa técnica que como sujeto tiene dentro de ese proceso penal, los momentos dentro del proceso penal que la persona sindicada tiene al conocimiento de la imputación de los hechos y por último el derecho a un traductor, ¿no? La segunda es la declaración del imputado dentro del proceso penal. Esas son las 5 características. Se las
Se las repito porque quiero que esas 5 características ustedes las investiguen, ¿no? Ustedes las investiguen para que el otro fin de semana nosotros podamos platicar en relación a cada una de esas características, que es la defensa material, que es la declaración del imputado dentro del proceso penal, que es la defensa técnica dentro del proceso dentro de un proceso penal, por qué se da o cuáles son los momentos del conocimiento de la imputación de una persona en un proceso penal y por qué el derecho de la persona a que tenga un traductor dentro del proceso penal, ¿no? Quiero que por favor tomen nota de eso, ¿no? Porque ahí lo vamos a dejar por el día de hoy para continuar el otro fin de semana, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta acá y siempre les deseo un fin de semana, un buen fin de semana, que descansen, pero a la vez que descansen también que puedan leer e investigar un poquito, ¿no? Más para las personas que posiblemente vayan a descansar el día lunes, ¿no? Entonces, buen fin de semana para todos, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Saludos para todos.